Lección número 21. La esencia de la moral católica. Durante las últimas 20 lecciones hemos estado resolviendo dudas sobre lo que creen los católicos y cómo adoran los católicos. Ahora nos dedicaremos a cómo viven los católicos. Las virtudes y los 10 mandamientos constituyen la estructura de nuestro análisis. Pero primero necesitamos dar un panorama general. ¿Podemos ser buenos sin Dios? ¿Cuál es la relación entre religión y moral? ¿Por qué ser católico si también los no católicos pueden vivir de manera moral? ¿Y cuáles son las dos vías? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la lección número 21 del audio curso Lookhart. La esencia de la moral católica. Sección 21. La esencia de la moral católica. 1. El lugar de la moral en la fe católica. Esta serie, cuyo origen es la fe, tiene 3 partes. 1. ¿Cómo piensan los católicos? Teología católica. 2. ¿Cómo rezan los católicos? Culto católico. 3. ¿Cómo viven los católicos? Moral católica. Hay 3 elementos que entran en toda religión: fe, vida espiritual y moral, credo, culto y código, liturgia, o palabras, adoración y obras. Corresponden a las 3 partes de toda alma humana: mente, corazón y voluntad. Las 3 son igualmente medulares para ser católico. Las 3 partes no vienen por separado, sino de forma simultánea. Los católicos no deciden primero qué creer, para luego pasar a la oración y al culto, y entonces comenzar con moralidad. En efecto, el orden es a veces el inverso. La razón más común para perder la fe es una vida inmoral, y la fuente más poderosa de una vida moral es la oración y los sacramentos. Mientras más oración, más virtud; mientras más virtud, más fe. Las 3 partes son como las 3 patas de un trípode. Las patas pueden ser débiles o fuertes, largas o cortas, pero si no están ahí las 3, no es un trípode. Una persona no es católica si no cree en la esencia de lo que la Iglesia enseña como la verdad revelada de Dios, o si no se esfuerza de manera sincera por obedecer lo que la Iglesia enseña como los mandamientos de Dios, o si no voltea la mirada hacia Dios en oración como lo hace la Iglesia. Rehusarse a creer, a obedecer o a rezar es no ser católico. Creer, obedecer y rezar débilmente es ser un católico débil. Creer, obedecer y rezar bien es ser un católico fuerte. Solo Dios es capaz de juzgar si alguien es un católico débil o un católico fuerte, pero uno puede y debe ser capaz de juzgar si es católico o no. 2. Las 3 son partes de una sola cosa. Estas 3 partes de la religión católica, fe, obras y culto, son 3 aspectos o dimensiones de la misma realidad única, como las 3 dimensiones del espacio. La misma realidad que confesamos en el credo es la realidad que obedecemos en los mandamientos y la realidad en que participamos en los sacramentos. Esa realidad única es la vida de Cristo. No solo una imitación de la vida de Cristo, sino esa vida misma. No solo un intento por copiar su esencia imaginada, sino una forma de compartir su realidad. Esto es lo que realmente significa ser católico. El Catecismo, ver Catecismo 1692, dice así: lo que confiesa la fe
Los sacramentos lo comunican, por los sacramentos que les han hecho renacer. Bautismo primero que nada. Los cristianos han llegado a ser hijos de Dios. Ver Juan capítulo 1, párrafo 12, y 1 Juan capítulo 3, párrafo 1. Partícipes de la naturaleza divina. 2. Ver 2 Pedro capítulo 1, párrafo 4. Los cristianos son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Ver Filipenses capítulo 1, párrafo 27, porque eso significa vivir moralmente la vida misma de Cristo que recibimos por el sacramento y confesamos mediante el credo. Es una cosa, una vida. 3. La centralidad de Cristo en la moral católica. En nuestro mundo ajetreado y complejo, Cristo seguramente nos dice lo que le dijo a Marta en Lucas capítulo 10, párrafos 41 y 42. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. Esa una sola es Cristo mismo. Así la vida moral de un cristiano es Cristo mismo viviendo su vida en su pueblo. Nosotros somos su propio cuerpo. Cristo está presente en nuestra vida moral de una manera diferente de la forma en que está presente en la Eucaristía, por supuesto, mezclado con imperfecciones humanas, de modo que no veneremos hombres buenos u obras buenas como veneramos la Eucaristía. Pero la vida moral del cristiano no es solo un esfuerzo humano por imitar a Cristo, es lo que San Pablo llamó el misterio que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria. Ver Colosenses capítulo 1, párrafo 27. Cristo no es meramente el maestro de un código moral, sino Dios mismo, el uno que es la fuente única de todas las cosas buenas. Dos cosas muy buenas son la ley moral y nuestra obediencia a ella. Por consiguiente, ambas se originan en Él. Él es el Dios que le dio la ley moral a Moisés. Comparemos Juan capítulo 8, párrafo 58, con Éxodo capítulo 3, párrafo 14, y el Dios que nos da la gracia de vivirla. Siempre que obedecemos sus mandamientos, obedecemos a Cristo, porque son sus mandamientos. La moral cristiana no es solamente un medio para lograr un mundo mejor, o paz y justicia, o el bienestar de la familia, o la armonía social, aunque todas estas son cosas muy buenas. Estas cosas son relativas a Cristo. Cristo no es relativo a ellas. Son formas de obedecer su voluntad. Son buenas porque vienen de Él. Él no es bueno porque Él sea para ellas. El Catecismo presenta claramente su cristocentrismo al comienzo de cada una de sus secciones principales, incluida la que trata de la moral. La referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ver Juan capítulo 14, párrafo 6 y Catecismo 1698. Y entonces el mismo párrafo cita el resumen de San Pablo de la moral cristiana en una palabra: el mejor que se haya hecho jamás. Para mí la vida es Cristo. Ver Filipenses capítulo 1, párrafo 21. Entonces añade: y la muerte es una ganancia, porque si nuestra vida es Cristo, entonces la muerte es solo más Cristo y más vida. 4. Las consecuencias prácticas del cristocentrismo. Ser consciente de la naturaleza cristocéntrica de la moral católica no solo es la forma más precisa de entenderla, sino la forma más efectiva de practicarla y superar nuestros pecados y debilidades. Las primeras palabras de la sección sobre moral en el Catecismo explican la conexión. Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Ver Catecismo 1691. Nada comparable existe en la moral secular. Ninguna otra base para la dignidad humana puede rivalizar con esta. Dios nos ha dado una parte en su propia naturaleza divina al incorporarnos al cuerpo de Cristo.
En el comienzo de este curso de moral católica, al comienzo de cada día y antes de cada decisión moral, debemos tomarnos el tiempo para permitir que este punto esencial se asimile, a escuchar el latido de este corazón de la moral católica. 5. El personalismo de la moral católica. ¿Cuál es la imagen de la moral católica propagada por el mundo secular de hoy? Hablamos especialmente de los medios de comunicación, que dan forma a las mentes modernas a través de la televisión, películas, prensa escrita y educación pública. Es la imagen de un sistema cerrado, impersonal, deshumanizante, represivo y carente de gozo, algo ajeno e inhumano, y a menudo sencillamente estúpido. ¿Qué diferencia con la forma en que se ve la moral católica desde dentro, desde la perspectiva de aquellos que la viven, especialmente los santos? Cuando los medios conocen a alguien que muchos consideran un santo, como la Madre Teresa, sus estereotipos se disuelven y mueren. Nada luce más diferente desde dentro que desde afuera que la moral católica, excepto tal vez el estar enamorado. Nada puede parecer más tonto a los ojos de los demás, y más sabio y maravilloso para los amantes. Porque la moral católica es un romance con Cristo y su pueblo, aunque no es un amor romántico. Tiene sus leyes y reglas, como una ciudad tiene sus calles. Las calles son esenciales para una ciudad, pero no son la esencia de la ciudad, y no son para vivir en ellas, aunque algunos desdichados se ven obligados a ello. Las calles son un medio para llegar a casa. La casa es donde está la vida real. De igual modo, las reglas morales son el mapa de las calles que conducen a la vida buena, pero no son la cosa misma. La cosa misma es una relación de amor, como un matrimonio. La alianza matrimonial tiene leyes, como la alianza de Dios con nosotros. Pero los esposos son fieles el uno al otro, primero que nada, no a las leyes. Las leyes definen y ordenan su fidelidad mutua. Los principios son para las personas, no las personas para los principios. La moral católica es personalista. Es persona-céntrica, porque es cristocéntrica y Cristo es una persona, no un principio. Pero aunque son solo un medio para lograr un fin mayor, el bien de las personas, las leyes son medios esenciales. Así como no se puede ser ingeniero sin conocer y seguir las leyes materiales de la física, no se puede ser cristiano sin conocer y seguir las leyes espirituales de la moral. El cristianismo es esencialmente una relación de amor con personas, Dios y el prójimo. ¿Qué es amar a Dios? He aquí como Dios mismo lo define: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ver Juan capítulo 14, párrafo 15. Cristo no opone el amor y la ley, sino que los une como alma y cuerpo. El amor sin ley es como un alma sin cuerpo, un fantasma. La ley sin amor es como un cuerpo sin alma, un cadáver. 6. Ver el cuadro completo. Nada es más necesario en la reevangelización del hombre moderno que esta visión de la vida humana, este cuadro completo de la moral católica, ver lo que la Iglesia ve. Una de las razones principales por las que no logramos practicar bien nuestra moral es que no logramos entenderla bien. No logramos entender que no es solo una forma de comportarse, sino una forma de ser. No solo vivir una vida buena, sino convertirse en una nueva creación. Ver 2 Corintios capítulo 5, párrafo 17. Convertirse en un pequeño Cristo. Cuando leemos lo que los santos dicen sobre la perfección de la caridad, o lo que Cristo mismo dice en las bienaventuranzas, nos sorprende ver cuán diferente es esta visión de la concepción común de la moral, cuán alta y sagrada y bella y llena de gozo. Si olvidamos este cuadro completo, esta razón primordial para ser morales, para entrar en la vida misma y el amor de Cristo, entonces, aunque recordemos todo el resto de la moral católica, su realismo, su sensatez, su justicia, nos perderemos su belleza y nos perderemos el gozo de su aventura.
porque la moral católica significa no solo seguir leyes, sino seguir a Cristo, y se parece más a seguir a un auto a toda velocidad que una serie de direcciones. Es algo vivo. Annie Dillard dice que cuando vamos a misa somos como niños jugando en el suelo con sus juegos de química, mezclando una carga de TNT para matar una mañana de domingo. Es una locura usar sombreros de terciopelo para la iglesia. Todos deberíamos estar usando cascos de protección. Los ujieres deberían entregar salvavidas y luces de bengala. Deberían amarrarnos a nuestros bancos, porque el Dios dormido podría despertar algún día y llevarnos al lugar del cual nunca podremos regresar. Los paganos, antiguos o modernos, aman el bien en el hombre, donde lo pueden ver. Tanto los judíos y los musulmanes como los cristianos aman el bien también en Dios, primero que nada en Dios, donde no lo pueden ver. Pero los cristianos aman el bien más que nada en donde lo vieron perfectamente en la tierra, en Cristo. ¿Cómo se veía el bien entonces? Se veía como una cruz, Dios amándonos a muerte, hasta el final, sin importarle el costo y sin importarle los indignos que somos. No es un amor hasta que, o un amor a menos que, sino un amor incondicional. Esa es la fuente viva de la moral católica, una fuente tan real y tan ardiente como el arbusto en llamas donde Moisés vio a Dios. Esta es la visión de la moral que hizo santos a los santos. Ellos no solo la imitaron, ellos participaron en su vida como ramas en una enredadera. Ver Juan capítulo 15, párrafo 5. (7) La relación entre religión y moral. ¿Podemos ser buenos sin Dios? Si Dios no existe, todo es permisible, escribió Dostoyevsky, porque si es sólo la voluntad del ser humano y no la voluntad de Dios la que hace las leyes morales, entonces éstas son tan cambiantes y contingentes como las reglas de un juego. Si nosotros hacemos las reglas, nosotros las podemos cambiar o deshacer. Destruye la religión y destruirás la moral. Sin embargo, muchos grandes pensadores paganos precristianos, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Confucio y Lao Tzu, sabían mucho del contenido de la ley moral y reconocían su fuerza obligatoria sin saber mucho de Dios. Y San Pablo escribió que todo hombre, pagano tanto como cristiano, conoce la ley moral a través del razonamiento natural y la conciencia. Ver Romanos capítulo 1, párrafos 17 hasta 21. Y usó este principio para predicar a los filósofos paganos en Atenas. Ver Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Así que puede haber verdadera moral sin verdadera religión. Tanto Dostoyevsky como Pablo están en lo correcto. Dostoyevsky tiene razón, porque si Dios, que es la primera causa y el fin último de la ley moral, no existiera, entonces no existiría tampoco una ley moral objetivamente real y universalmente obligatoria.
Pero Pablo está en lo correcto también porque el hombre puede conocer los afectos de Dios sin saber explícitamente que Dios es su causa, en la moral así como en la ciencia natural. Todos los hombres conocen la creación, no todos conocen al Creador. Todos los hombres conocen la ley moral, no todos conocen al dador de leyes. Pero no podemos conocer la ley moral tan bien sin conocer al dador de leyes y su carácter. La revelación sobrenatural de Dios aclara el conocimiento de la moral que tenemos por razón natural, y corrige nuestros errores, porque el conocimiento moral del hombre caído no es infalible, pero la revelación de Dios sí lo es. Una consecuencia práctica del argumento de Pablo de que todos los hombres tienen conocimiento de la moral por razonamiento natural, conciencia, es que podemos argumentar en contra de errores como el aborto y la eutanasia por principios racionales universales, así como podemos argumentar en contra de la esclavitud y el racismo. Estos no son asuntos puramente religiosos o intentos de imponer una moral específica a los no creyentes. No matarás no viene con una postdata que dice para católicos solamente. Una consecuencia práctica del argumento de Dostoyevsky de que sin Dios todo es permisible es que no podemos ser realmente buenos sin Dios, aunque no lo sepamos. Cuando una persona es buena, es la labor de la gracia de Dios, lo sepamos o no. Dios merece el crédito y el agradecimiento, porque toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto. Ver Santiago capítulo 1, párrafo 17. Especialmente nuestro conocimiento moral natural y nuestras buenas decisiones morales. Son nuestros, y son libres, pero son también la gracia de Dios, porque la gracia de Dios enciende nuestra libertad, no la apaga. 8. ¿Por qué ser católico si puedes vivir una buena vida moral sin ello? Uno puede ser moral sin ser católico, sin ser cristiano, sin ser religioso en absoluto. Uno puede también vivir una vida larga y saludable sin conocer ni practicar nada de dieta, ejercicio o medicina. Pero no es fácil. Las oportunidades de tener éxito en cualquier cosa siempre aumentan mientras más verdad se conozca. Así que uno tiene muchas más probabilidades de vivir una vida buena si tiene mejor conocimiento de lo que realmente significa una vida buena según la revelación divina. Uno también tiene un poder mucho mayor para ser bueno si usa los sacramentos de la Iglesia, que son canales de gracia divina establecidos por Cristo con ese mismo propósito. Pero solo se puede ser un católico honesto si se cree que es cierto. No podemos creer que lo que pensamos no es cierto, incluso si pensamos que nos va a hacer buenos. No creemos en Santa Claus, aunque esa creencia probablemente nos hizo bastante buenos cada Navidad cuando éramos niños. ¿Por qué no? Porque sabemos que no es cierto. ¿Por qué ser católico si se puede vivir una buena vida moral sin ello? Si te estás haciendo esta pregunta para evitar convertirte en católico, o como razón para cesar de ser católico, en realidad estás diciendo que no te importa lo que sea cierto, solo lo que te haga bueno. Pero eso no es honesto de verdad, y por lo tanto, tampoco es bueno de verdad. La bondad es absolutamente importante, pero también lo es la verdad. Ambas cosas representan exigencias absolutas. Nunca está bien hacer concesiones con ninguna de ellas. 9. La importancia absoluta de la moral en la Escritura. La moral católica, obras, es consistente con la teología católica, creencias. Y esa teología enseña lo que Dios ha revelado. Y los datos fundamentales de esta revelación provienen de la Escritura. Y la Escritura nos dice que la moral correcta, no solo la teología correcta, es la fuente principal de las bendiciones de Dios. Este sencillo argumento se repite constantemente en la Escritura, lo dice Moisés. Ver Deuteronomio capítulo 30. David, ver Salmos capítulo 1, y Cristo, ver Mateo capítulo 25.
La fe correcta, ortodoxia, es crucial, pero la práctica correcta, ortopraxia, es también necesaria. La ortodoxia es indispensable, pero no existe por sí sola, sino para lograr un fin ulterior, así como las raíces de una planta existen para sus frutos. Los fariseos tenían la teología correcta, pero rechazaron a Cristo porque no eran moralmente honestos o humildes, sino hipócritas y orgullosos. La narrativa histórica de 2000 años de duración del Antiguo Testamento prueba un principio que no deja la menor duda. Cuando el pueblo de Dios obedece sus leyes, es bendecido. Cuando las desobedece, es castigado, para llevarlo al arrepentimiento y a la obediencia y entonces a la bendición otra vez. El mismo principio está claro en la historia de la Iglesia, el Nuevo Israel. En los primeros siglos era una iglesia de santos y mártires, y conquistó el mundo. Convirtió el imperio romano, pagano, a Cristo. Cuando los católicos eran especiales, cuando costaba ser católico, frecuentemente la propia sangre, la iglesia floreció, y todavía lo hace en tiempos de adversidad. En los últimos siglos en Occidente ha costado cada vez menos, y los católicos se han estado comportando igual que el mundo secular, y han estado perdiendo cada vez más ese mundo. Las estadísticas muestran que en los Estados Unidos, el país de Occidente donde la práctica de la religión es más frecuente, los católicos cometen adulterio, aborto, fornicación, violaciones, asesinatos, eutanasia y suicidio más o menos en la misma proporción que el resto de las personas. 10. El papel de la moral en la decisión de creer. ¿Cómo deciden las personas si creer o no en una religión? Consciente o inconscientemente, hay tres cualidades que buscan: verdad, bondad y belleza. Estos son tres atributos de Dios. Dios es verdad absoluta, bondad absoluta y belleza absoluta. Y Dios creó al hombre a su imagen. Por eso el hombre naturalmente busca la verdad, la bondad y la belleza. Todas las religiones del mundo, todas las formas en que el hombre busca a Dios, persiguen estos tres ideales. El cristianismo los satisface porque no es que el hombre busca a Dios, sino Dios el que busca al hombre. No es el trayecto del hombre hacia arriba, sino el trayecto de Dios hacia abajo, la revelación divina. Así encontramos la verdad, la bondad y la belleza supremas en Cristo. Y la Iglesia Católica es esencialmente la presencia continua de Cristo en la tierra. El cristianismo católico, cuando es fiel a su naturaleza, atrae al espíritu del hombre, cuando el hombre es fiel a su naturaleza mediante esas tres cualidades. La bondad suele ser el atractivo más poderoso. Si la Iglesia no produjera santos, entonces ni siquiera sus más brillantes teólogos ni sus artistas más creativos podrían convencer al hombre para que le confiara el cuidado de su alma. Empezando por la Virgen María, que es una categoría por sí sola, hasta la Madre Teresa, la santidad siempre ha sido el atractivo más efectivo de la Iglesia. El camino más común a Dios es a través de la bondad. El argumento más común a favor de Dios es el argumento que lleva de la bondad a la verdad, de la fiabilidad de los santos a la fiabilidad de su fe, del buen fruto al buen árbol. Ver Mateo capítulo 7, párrafo 16. Porque la verdad y la bondad no pueden contradecirse fundamentalmente. Trust God to take care of
11. La importancia histórica de la moral, nuestra herencia moral judía. Tanto el instinto moral del hombre, la conciencia, como su instinto religioso de venerar son innatos y naturales en él, y por lo tanto están presentes en todos los tiempos y lugares en la historia de la humanidad. Pero estos dos ojos del alma no siempre han tenido una misma visión. Su unión perfecta fue lograda solo por un pueblo en los tiempos antiguos, el pueblo que Dios eligió para ser su profeta colectivo ante el mundo, para revelar su verdadero carácter como moral, bueno, sagrado y exigente de nuestra santidad. Hoy, casi la mitad de la humanidad conoce a este Dios, puesto que las dos religiones más grandes del mundo, el cristianismo y el islamismo, lo aprendieron de los judíos. Los dioses de los paganos eran tan inmorales como los hombres que los hicieron a su propia imagen. Mientras que el error común en los tiempos antiguos era separar la religión de la moral, el error común en los tiempos modernos es confinar la religión a la moral y rechazar o pasar por alto sus elementos sobrenaturales. Los dos motivos principales detrás de este modernismo son una absurda vergüenza ante lo sobrenatural como algo supuestamente no científico y una vergüenza justificada ante la historia de las guerras de religión, la persecución y el odio religioso que los modernistas ven como consecuencia de las contradicciones entre las diferentes teologías y la creencia de que la ortodoxia teológica es importante y la verdad es objetiva. De hecho, la guerra, el odio y la persecución provienen del pecado, no de la creencia en la verdad objetiva. Si dejamos a un lado el dogma teológico y reducimos la religión a la moral, arguyen los moralistas, encontraremos unidad y paz entre las diferentes religiones del mundo. Pero este fin bueno no justifica unos medios nada honestos. No podemos dejar de lado la verdad. No podemos negociar parte del don de la revelación divina porque es la verdad inalterable de Dios. La verdad nunca cambia, pero esto no significa que nuestro conocimiento de la verdad no cambie. La Iglesia es una cosa viva, como un árbol del que crecen nuevas ramas desde su interior. Su enseñanza crece tanto en teología como en moral, a medida que explora el abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ver Romanos capítulo 11, párrafo 33, que Él le ha revelado en el depósito de fe que recibió de Cristo, y a medida que aplica estos principios nunca cambiantes a situaciones siempre cambiantes. 12. La importancia de la moral hoy. La crisis moral de nuestro tiempo. El desarrollo desde la Edad Media a los tiempos modernos es tanto una progresión como una regresión, si se juzga desde las normas morales cristianas. Por un lado, ha habido un progreso sustancial no solo en el conocimiento científico, sino también en el conocimiento moral. Por ejemplo, la sensibilidad a los derechos humanos, el trato respetuoso a los que tienen discapacidades y el consenso casi universal en contra de la tortura, la crueldad, la esclavitud y el racismo. Por otro lado, especialmente desde la llamada época de la Ilustración, la civilización occidental ha sido cada vez más secularizada y descristianizada, moralmente así como teológica y eclesiásticamente. El intento por preservar la moral cristiana sin la doctrina católica, la autoridad católica o los sacramentos católicos no ha funcionado. Hoy los medios de comunicación seculares que forman las mentes en nuestra civilización son cada vez más escépticos ante la moral tradicional, especialmente la moral sexual, ante la mera idea de que haya certeza o absolutos en la moral y ante la idea de la moral como mandamiento de Dios y no como ideal humano. El expediente del siglo XX es mucho más sangriento que el de ningún otro siglo. Por primera vez en la historia humana, la civilización más influyente del planeta ha cesado de creer en una ley moral objetivamente real y universalmente obligatoria.
La crisis existe dentro de la Iglesia también. En la mayoría de los países europeos y en América, muchos o incluso la mayoría de los católicos dicen que creen que la moral es subjetiva y relativa. Esto es nuevo. Siempre ha habido crisis en la Iglesia, pero las del pasado eran, por lo general, teológicas más que morales. La Iglesia en los primeros 6 siglos confrontó muchas herejías y desarrolló las doctrinas de la Trinidad y de la Encarnación. El cristianismo medieval hizo lo mismo con los sacramentos, y la Contrarreforma con las doctrinas de la salvación y la autoridad de la Iglesia. Pero hoy las controversias casi siempre giran en torno a la moral. De modo que las enseñanzas críticas de la Iglesia de hoy son sus enseñanzas morales, su respuesta a la crisis moral tanto en la Iglesia como en el mundo. 13. El carácter sobrenatural de la moral católica. La crisis actual de la fe tiene sus raíces en una pérdida del sentido de lo sobrenatural. En la teología, por ejemplo, desmitologiza los milagros y la resurrección de Cristo. En la liturgia, por ejemplo, sustituye por la comunidad humana horizontal la veneración divina vertical. Y en la moral, por ejemplo, cambia los mandamientos absolutos de Dios por los valores relativos del hombre. Pero la moral cristiana es sobrenatural en su esencia, párrafo 13, en su origen, párrafo 14, y en sus fines, párrafo 15. La esencia de la moral cristiana es una relación con Dios y su voluntad, no sólo la realización humana, la sociedad o los ideales o valores abstractos, y sin importar la importancia de estos aspectos de la moral. La búsqueda de la felicidad personal, de la justicia social y la paz, y de los valores humanos más altos y profundos es todavía muy popular en la civilización secular moderna, afortunadamente. Pero la idea de la sumisión a la autoridad de Dios y la obediencia a sus leyes ciertamente no lo es. ¿Qué reacción inmediata producen palabras como sumisión, autoridad, obediencia y ley? 14. El origen sobrenatural de la moral católica. La moral tiene un origen sobrenatural. La verdad de Dios, que es parte de su naturaleza o carácter inalterables. La verdad de Dios se revela a nosotros de 2 formas, de manera natural, a través de la razón y la conciencia, y de manera sobrenatural, a través de la revelación especial de Dios a Abraham, Moisés y los profetas judíos, y más completamente en Cristo y la Iglesia que Él estableció sobre los cimientos de los apóstoles para enseñar en su nombre y con su autoridad. Ver Lucas capítulo 10, párrafo 16, y Efesios capítulo 2, párrafo 20. 15. El fin sobrenatural de la moral católica. El fin sobrenatural de la moral es la felicidad celestial eterna. Por eso existimos en primer lugar, por eso nos creó Dios. Ese es el significado y propósito primordial de la vida humana. Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle, y así ir al cielo. Ver Catecismo 1721, como lo expresó el bien conocido y bien amado comienzo del viejo Catecismo de Baltimore. 1. Pregunta: ¿quién te hizo? Respuesta: Dios me hizo. 2. Pregunta: ¿por qué te hizo Dios? Respuesta: Dios me hizo para conocerlo, amarlo y servirlo en este mundo y para disfrutarlo para siempre en el próximo. El deseo natural de felicidad es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. Ver Catecismo 1718. Como dijo San Agustín en la más famosa sentencia cristiana fuera de la Escritura: tú nos has hecho para ti, y por lo tanto nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Ver Confesiones, capítulo 1, párrafo 1. La moral católica es un mapa de las carreteras que nos llevan de este mundo hacia el cielo.
Su enseñanza más importante es su contestación a la pregunta más importante de nuestras vidas: ¿cuál es el bien más grande, el fin último, el significado de la vida? Por supuesto que la contestación es la felicidad, porque todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición. Ver Catecismo 1718. Pero, ¿dónde se encuentra esta felicidad? Esta es la pregunta crucial. La Iglesia nos enseña el verdadero significado de la felicidad. La verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Ver Catecismo 1723. O, en solo 3 palabras, solo Dios sacia. Ver Catecismo 1718. 16. Las 2 vías. Hay muchas formas de vivir, muchos caminos en este mundo, pero a fin de cuentas solo hay 2. El camino de Cristo lleva a la vida, un camino contrario lleva a la perdición. Ver Mateo capítulo 7, párrafo 13. La parábola evangélica de los 2 caminos significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay 2 caminos, el uno de la vida, el otro de la muerte, pero entre los 2 hay una gran diferencia. Ver Catecismo 1696. Esta antítesis, este dualismo, esta visión de una cosa o la otra, de vida o muerte, resulta más bien ajena a la mente secular moderna, pero es familiar para todas las otras culturas. La imagen de la vida que es más común en toda la literatura mundial es el camino de la vida. Los caminos se bifurcan, y en cada bifurcación el viajero debe tomar una decisión. Por eso necesitamos mapas morales. Hay un camino correcto y un camino equivocado. Cristo, la Iglesia y la Escritura enseñan esto. Lo mismo hacen la razón natural, la conciencia y la experiencia. Es el realismo moral. En el mundo real, las decisiones tienen consecuencias reales. No se puede llegar de Chicago al Pacífico caminando hacia el este, sin importar la sinceridad con que se intente. La sinceridad subjetiva no es suficiente. Debemos elegir no solo con el espíritu correcto, sino que debemos elegir también la cosa correcta. Moisés resume todas las exigencias morales de Dios con las palabras «escoge la vida». Ver Deuteronomio capítulo 30. Porque la decisión moral es a fin de cuentas un asunto de vida o muerte para cada individuo y cada civilización. Si nuestra civilización está convirtiéndose en una cultura de la muerte, como el Papa Juan Pablo II se ha atrevido a llamarla, debemos llevarla de vuelta al camino de la vida, tanto humana como divina. Pero primero debemos encontrar y seguir ese camino nosotros mismos. 17. Bienaventuranzas. En este camino a la vida, los 10 mandamientos. Ver Éxodo 20, párrafos 1 hasta 17. Resumen algo así como un mínimo, o lo que es necesario, y las bienaventuranzas, ver Mateo capítulo 5, párrafos 1 hasta 8. Resumen un máximo, o lo que es suficiente. Las bienaventuranzas describen la bienaventuranza, la perfección de la caridad y de la felicidad. La bienaventuranza es sobrenatural, está más allá de la naturaleza humana, del entendimiento humano y del poder humano. La bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. Con ella, el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. Ver Catecismo 1721. Semejante bienaventuranza supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Es fruto del don gratuito de Dios. Por eso la llamamos sobrenatural. Ver Catecismo 1722.
pero comienza en la tierra, de hecho, con el bautismo. De ahí en adelante, toda decisión moral correcta que tomemos no es sólo una decisión a favor o en contra de algún ideal lejano, sino una decisión a favor o en contra de lo que por la gracia de Dios ya somos, una decisión a favor o en contra de la vida de Cristo dentro de nosotros. Por eso es tan práctica la moral, porque nuestras decisiones entre el bien y el mal son en última instancia decisiones entre nuestra propia bienaventuranza y nuestra miseria. Como Dios nos da esta bienaventuranza libremente, debemos elegirla libremente, porque un don debe ser libremente dado y libremente recibido. Por esto es que la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Ver Catecismo 1723. Dado que estas selecciones afectan nuestra eternidad, dado que la moral tiene un fin sobrenatural, la moral es infinitamente dramática. Este fin sobrenatural también confiere a la moral católica una esperanza mayor y un gozo mayor que ninguna otra. Porque su fin es el cielo, y todo el camino al cielo es cielo, como dijo uno de los grandes santos. El gozo profundo frecuentemente acompaña la santidad que marca a los mayores santos de la Iglesia. La moral secular, la que carece de Dios, es la que no tiene gozo ni interés. La moral católica está más llena de gozo que el gozo del sexo. Podría llamarse con toda justicia el gozo del amor. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraternal el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.